Análisis y varianza del chi cuadrado. Esa es la exposición que vamos a presentar el día de hoy. Mi nombre es Mayerly Barahona, nuevamente los saludo. Yo soy estudiante del programa de Contaduría Pública y este es un trabajo presentado para el área de Estadística. Este trabajo se ha realizado con la finalidad de conocer otra herramienta necesaria para determinar si un proyecto es factible o no. Básicamente en esta presentación voy a exponer el tema del análisis de varianza y el chi cuadrado, que esto es una conexión de modelos estadísticos que sus procedimientos asociados nos permitirán llegar a ciertos componentes y establecer diferentes variables. La prueba de hipótesis no paramétricas es una prueba que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Estas son considerablemente normales y resistentes a transformaciones. La prueba del chi cuadrado, esta se define como la suma de diferencias cuadráticas relativas entre valores experimentados, en donde los observados son los valores experimentados y los esperados son los valores teóricos. Esta prueba de ajuste de hipótesis nos establece que una variable tiene una cierta distribución de probabilidad con otros determinados valores de parámetros. La fórmula que nos dice es la distribución de chi cuadrado, donde se toman ciertas variables y entonces representadas por k, por decir por una variable k, normales e independientes y cada una con una media y desviación típica. Y entonces la variable va a ser aleatoria, como lo podemos ver. Esta se llama la variable aleatoria de chi cuadrado con k grados de libertad. Esta es básicamente la despeje de la fórmula en donde nos indica que x cuadrado es la chi cuadrada, exactamente, df son los grados de libertad, el signo de suma, o son los eventos observados y e son los eventos esperados. Nuevamente vemos un cuadro en el que se establecen todas las variables. Este ejemplo nos permite determinar si un gerente de ventas tiene su mercado dividido en 4 zonas y le indica a sus vendedores que las zonas tienen el mismo potencial de ventas. Ante la duda de los vendedores sobre el potencial de sus zonas, el gerente hace el siguiente procedimiento. Extrae una muestra de los archivos de la empresa de 40 ventas realizadas el año pasado y encuentra que el número de ventas por zona es la siguiente. Entonces aquí está la solución, el planteamiento de la hipótesis, como pueden ver el nivel de significancia y los cálculos, que esto de acuerdo a la tabla de distribución normal. Esta tabla nos da la indicación de las frecuencias observadas y la frecuencia esperada. Junto con la fórmula, la decisión nos dice que la variable nula de las ventas se encuentra igualmente distribuida en 4 zonas y no se puede rechazar para un nivel de significancia de 5%. La distribución de probabilidad F es una distribución continua y también se le conoce como distribución Fisher o Snedeker, que son los inventores prácticamente de estas teorías. Y esta parte de la necesidad de disponer de 2 métodos estadísticos para comparar las varianzas de 2 poblaciones. Entre esas tenemos una variable aleatoria de distribución F, como la podemos ver, donde se establece aquí la explicación. 1 y 2 siguen una distribución de chi al cuadrado y con grados de libertad, como lo podemos ver que establecemos que D son los grados de libertad. Aquí está la fórmula y las gráficas básicamente que la representan. Un ejemplo es que se tomaron 2 variables y son las varianzas muestrales de muestras aleatorias independientes de distintos tamaños. Aquí está la solución, la aplicación de la fórmula, la tablita que habíamos visto anteriormente. Básicamente como son varias variables, entonces se establecen en distintas tablas, se grafica y nos da la solución. La aplicación de una prueba de hipótesis cuando se dispone de más de 2 medidas muestrales. Entonces estas pruebas de hipótesis para la media se conoce que la desviación estándar o poblacional cuando el valor de la muestra es grande, de 30 o más variables, según el valor estadístico que la prueba Z nos pueda determinar. Entonces tomamos la fórmula. El valor estadístico de Z, como lo podemos ver acá, nos indica para una muestra grande. La desviación estándar poblacional se desconocía y se determina por la siguiente ecuación. Este ejemplo nos pide que de 10 observaciones de una población normal se obtiene que son 5 y que
el valor a contrastar con un nivel de significación del 5%. Entonces aplicamos el procedimiento para probar una hipótesis. Los pasos que hemos visto anteriormente, se establece una fórmula, esta gráfica la conocemos, nos indica que hay dos colas, dos variables, y realizamos la prueba estadística. El análisis de varianza de dos hipótesis es básicamente un diseño del análisis de varianza, eso es lo que significa ANOVA, que permite estudiar simultáneamente los efectos de dos fuentes de variación. Como podemos ver, la fórmula nos indica, puede ser 1, 2, 3, 4 y diferentes variables de distribución, diferentes dependientes. Como podemos ver, volvemos a aplicar la tabla y la aplicación de la fórmula. Entonces es la suma de los rangos correspondientes al tratamiento, donde se colocan esquemáticamente. En esta tabla se presentan los tiempos en minutos de conexión en la dirección de internet. Aquí lo podemos establecer. Y como son varios parámetros, entonces lo que les decía, se tienen que tomar varias tablas. Entonces la estimación de los parámetros se obtiene de las siguientes tablas de medias y estimaciones. Lo podemos ver en las gráficas. De donde se reduce la siguiente tabla de residuos, y esta nos arroja unas estimaciones y residuos obtenidos, y es donde se aplica la tabla de análisis de varianza. Entonces esta tabla nos permite deducir que el contraste de la hipótesis no existe interacción entre los factores y se realiza por el estadístico. Y el contraste de la hipótesis del factor hora no influye y se realiza el estadístico. Se rechaza la hipótesis. Estas son las referencias que fueron utilizadas, todos los sitios de internet a los que ingresamos. Gracias por su atención.